Y el tema de esta tarde se llama Domínate. Domínate. Lo primero que vamos a poner en contexto se encuentra en Proverbios capítulo 5, en el verso 21. Este es un verso de suma importancia para cada uno de nosotros. Les invito a leerlo conmigo. Ahí está en su pantalla. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Miren qué importante este verso, el cual nos enseña que Dios mira, que Él ve. Y el verso va más allá y nos dice, Él ve con claridad. Dios no mira de manera borrosa. Dios tiene una manera de ver con mucha claridad lo que cada uno de nosotros hace. Él examina el camino que cada uno de nosotros toma. Me gusta. Sé que esto es muy edificante para todos esta tarde. Lo vamos a leer de nuevo. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Dios, amado hermano, lo ve todo, absolutamente todo en tu vida. Cuando estás acompañado, cuando estás solo, en la intimidad, lo que decides hacer, lo que no decides hacer, si decides obedecer, si no decides obedecer, Él siempre ve con mucha claridad nuestra vida. Más adelante, siempre en Proverbios capítulo 5, en el verso 22, encontramos otro tremendo verso que nos enseña esta tarde, que nos ayuda a entender y a introducir el tema del día de hoy. Dice así: un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Fíjese bien. Todo pecado, toda obra de iniquidad nos aprisiona, nos hace quedar presos de ese pecado. No lo dude. Cada vez que tomamos la decisión de pecar, ese pecado va a encadenarnos. Y sobre todo si ese pecado se vuelve un estilo de vida, algo recurrente en nuestra vida. La gente, cuando peca, queda atrapada en su propio pecado. Y la parte B del verso dice, son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Qué importante lo que hemos podido aprender hasta aquí. Dios lo ve todo y lo mira con mucha claridad. Ve todo lo que el hombre hace. Por eso es tan importante
lo que hacemos, lo que decidimos, lo que practicamos. Porque si la decisión es pecar, tener un momento de disfrute, de deleite, ¿cuánto cuidado hay que tener? Porque también hemos aprendido que el pecado nos atrapará, nos hará preso de él mismo y no nos soltará. Qué importante. Por eso entonces el tema de esta tarde es domínate. Tenemos que aprender a dominarnos, a dominar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. La falta de dominio destruirá todo lo bueno que hasta este día hayas alcanzado. Y de ahí la importancia de dominarnos. Vamos a leer Proverbios 5:23, para que mires cómo el Señor nos urge en esta hora a dominarnos. Leamos juntos, dice el verso: morirá por falta de control propio. Eso es de dominio propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Poderoso. A reflexionar una y otra vez. Esta es palabra de Dios. Los proverbios nos enseñan sabiduría. Y sabiduría, hemos dicho una y otra vez, que es la habilidad de vivir. Es la capacidad para vivir. Y aquí el Señor nos advierte que el hombre morirá por falta de control o dominio propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Por eso, esta tarde he considerado de suma importancia, a manera de introducción, lo que hemos visto hasta hoy. Pero avancemos. Vamos al libro de Gálatas. En el capítulo 5, Dios nos da otra tremenda enseñanza. Dios nos dice y nos pone bien en claro nuestra vida. ¿Qué cosas deben de haber y qué cosas no deben de haber? Gálatas. Vamos a leer desde el verso 16 por el tiempo. Yo le invito a leer todo el capítulo. Pero vamos a leer desde el verso 16. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¡Qué tremendo consejo! Querido hermano, ponga atención a la palabra del Señor. Vamos despacio escuchando el consejo de Dios esta tarde, porque es el consejo de Él para este año, para este mes, para esta semana, para este día y para cada día de nuestra vida. El Señor dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo guíe en la vida. Él debe de ser tu guía. Él es quien debe de trazar el norte. Él es quien debe de decir hacia dónde, cómo moverte. Entonces, dice el Señor, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Clarísimo. No deberíamos de tener dudas. No deberíamos de trabarnos cuando la vida nos presenta y nos demanda decidir por A o por B. Cuando nos toca decidir si ir o no ir a un lugar. Si relacionarnos de una manera o de otra manera con alguien. Cuando elegimos por todo lo que es vida diaria. El Señor está diciendo, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía y vuelve a decirnos que Él debe de ser nuestra guía. Un guía es una persona que le enseña un lugar que usted no conoce. El Espíritu Santo debe de ser ese guía, porque Él conoce cada tramo del camino, cada estación del camino. Él conoce cada adversidad y conoce el mejor punto donde resguardarse, donde abrigarse, donde ponerlo seguro, donde usted se sienta protegido por Dios. Pero cuando el Espíritu Santo lo guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y aquí viene una parte trascendental. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Escuche cuáles son los resultados de no haberse dejado guiar por el Espíritu Santo, sino por nuestros impulsos, por esa naturaleza que es contraria al Espíritu, por esos deseos contrarios al Espíritu, por esos pensamientos contrarios al Espíritu, sensaciones y todo lo demás que pudiéramos decir, emociones, razonamientos, decisiones contrarias al Espíritu. Los resultados son más que claros, dice la palabra. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Y las primeras tres tienen que ver con la moralidad, con lo sexual, con lo sensual. Por eso hoy es importante decir, usted debe de aprender a controlar su cuerpo, a dominarse. Si quiere tener habilidad en la vida, usted debe de hacer un alto y aprender a controlar su cuerpo. A tener dominio sobre su cuerpo. Sigamos leyendo. Pero además de eso dice idolatría. Cuidado, hechicería, hostilidad. Cuidado con la idolatría. Cuando usted porta algo que idolatra,
Cuando usted mira a alguien que idolatra, Dios no está a favor de eso. Hechicería, que también es cuando usted supone mucho. Hostil, cuando sus relaciones son hostiles, ásperas, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ese es el resultado claro de cuando el Espíritu de Dios no gobierna su vida. Cuando el fruto de Dios no está en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La versión Reina Valera lo dice de la siguiente manera. Estábamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En el verso 21, la Reina Valera dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican esa palabra es importante resaltarla, porque el apóstol dice, los que practican, cuando usted practica algo, lo vuelve un estilo de vida, una forma de conducta, porque es necesario aclarar y decir que muchos de nosotros hemos cometido distintos pecados de los que esta lista enumera. Pero el problema viene cuando hacemos de ese pecado un estilo de vida, una práctica diaria de nuestra vida. Entonces dice la versión que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque usted pudo haber tomado, usted pudo haber tenido alguna relación hostil con alguien. Usted pudo haber practicado hechicería y brujería en algún momento de su vida. Pero si eso ya no es la práctica de su vida, si después que vino a Cristo, Él lavó eso, limpió eso, o si usted ha caído en algún tipo de pecado, pero no es un estilo de vida el que tiene, entonces usted sí va al cielo. Pero el verso está hablando de aquellas personas que han hecho cualquiera de estos pecados su estilo de vida. Entonces dice, tales cosas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremenda palabra. Sigamos leyendo siempre en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Regresemos. Vamos por el verso 22. Querido hermano, ponga mucha atención. Lea la palabra del Señor. Hoy no hay tanto que decir como leer estos versos poderosos, claros, contundentes, que Dios en su palabra ha dejado para nosotros. Dice el verso 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, fíjese qué diferencia a la lista anterior.
que es la lista que hay en nuestra vida cuando el Espíritu Santo no guía nuestra vida. Pero ahora leemos cuando el Espíritu Santo guía, produce en nuestra vida un fruto que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Y de ahí sale nuestro tema del día de hoy: domínate. Ese es el deseo de Dios, que nos dominemos, porque hace un rato dije que la falta de dominio propio destruye todo lo bueno que hayas cultivado en tu vida. Pero el dominio propio, que es pensar antes de actuar y considerar los resultados, eso traerá bienestar a tu vida. Verso 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Tremendo. ¿Qué nos está diciendo? Que usted y yo, que conocemos, que pertenecemos a Cristo Jesús, hoy ya podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ahí lo relevante: si alguien me está escuchando y está luchando con toda esta lista de pecado, y usted piensa que no puede dejar de ser o de hacer cualquiera de estos o similares a estos pecados, yo tengo una buena noticia para usted: sí puede, sí puede. Solo necesita decidirse esta tarde en darle lugar a Cristo en su vida, en invitar a Dios a su vida, en pedir el pronto auxilio de Dios, en invitarlo a morar a su vida, y verá cómo el Espíritu Santo puede cambiar su vida. Y cómo esos pecados que un día se enseñorearon de usted ya no tendrán más poder sobre su vida, cuando el Espíritu de Dios sea quien guíe su vida. Y para todos los que conocemos al Señor, esa es la exhortación de esta tarde. Querido hermano, usted necesita hoy dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y yo le aseguro que su vida será victoriosa. El Señor le bendiga y le guarde.